profesora Mensajes para una iglesia estancada. Y nosotros usábamos un símil de el agua que fluye en el río versus una poza de agua estancada. ¿De cuál cree que tomaría la gente para beber? Obviamente la gente iría al río que fluye, porque es un agua más limpia, es un agua más cristalina, por el hecho de correr, tiene esa facultad. Más el agua estancada es una agua sucia. La iglesia, cuando se estanca, es por distintas situaciones que vamos a ir estudiando, pero una en particular. Y ninguna persona de afuera va a querer entrar a esa agua estancada. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta donde fluye el agua. Y esa es la clave de lo que vamos a estar estudiando. Para eso tenemos un versículo de cabecera en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, lo invito a todos ahí, del 21 al 23. Solamente lo vamos a tomar como el inicio del estudio. Ya en la mañana hablamos de la autoridad de la iglesia, hablamos de lo importante que es la iglesia. Después del matrimonio fue la iglesia. Por lo tanto es una institución. Para estos días, después del matrimonio, escúcheme bien, el matrimonio es lo más importante para el Señor. Luego de eso, no es la escuela, no es la universidad, es la iglesia. Y quien ve a la iglesia de una manera menos que eso, está errando en cuanto a la importancia que Dios le da. ¿Sabe? La moral, las costumbres, la buena guía se lleva en buenas iglesias, no en la escuela, como usted ya ha visto. En cambio, la iglesia es la que está encargado de la parte espiritual de la persona. Cristo le dio tremenda importancia a la iglesia. Y veamos el versículo del capítulo 1 al versículo del 21 al 23. Dice la palabra del Señor: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Importante el versículo 23, la cual es su cuerpo, siendo Cristo la cabeza, la plenitud de aquel, está hablando de Cristo, que todo lo llena en todo. Lo que debiera llenar la iglesia es Cristo y nada más. No es el show, no es otra cosa más que Cristo y nada más. Lo que llena una iglesia y lo que anima a una iglesia es la palabra de Dios. Si no es eso, la iglesia se estanca. El objetivo de enseñar esto, hermanos, es encontrar la razón que está afectando el crecimiento espiritual de mi vida como miembro de la iglesia, también el crecimiento espiritual de la familia de la iglesia y de la congregación, volviendo al consejo bíblico. Muchas iglesias se estancan, pero uno no cree que es uno el que la está estancando. Siempre somos buenos los seres humanos para mirar al de al lado. Por culpa de este no crecemos. Pero es bueno que este estudio lo miremos para nosotros, no mirando al de al lado, ¿cierto, hermanos? Bueno, cuando una iglesia se estanca, hermanos, por demasiado tiempo, sencillamente desaparece. Así de simple. No siguen los charcos permanentemente. En algún minuto se evapora. En cambio, los ríos permanecen. Si bien puede disminuir su caudal o aumenta su caudal. Sin embargo, los charcos desaparecen. Una iglesia estancada está condenada a desaparecer. Las iglesias pasan por distintos periodos, hermanos. Hay momentos alegres, tristes, de abundancia y regocijo, de sequía espiritual y decaimiento. Es un cuerpo y como tal cada miembro involucrado con la iglesia percibe estos distintos estados afectándolo. Nosotros somos afectados por los distintos estados de la iglesia. Si están algunos alegres, es probable que otros se contagien de su alegría y viceversa. Si están unos tristes, tal vez otros se contagien de su tristeza.
Todos en el cuerpo se duelen, todos en el cuerpo se alegran. Hay situaciones puntuales que alegran o entristecen a una congregación. Por ejemplo, una boda, el nacimiento de un niño, la conversión de un amigo por el que se oraba por mucho tiempo, o la sanidad de uno que estaba gravemente enfermo. Son cosas que alegran a la congregación. Uno dice aleluya, gracias a Dios por eso. Pero una disciplina, por ejemplo, una deserción de un viejo miembro, la separación de un matrimonio, nos acongojan, nos entristecen. Muchas situaciones se viven en la iglesia, muchas puntuales o que involucran a más de un miembro, pero no a toda la congregación. Estas situaciones alegres o tristes a veces no involucran a toda la congregación, si bien la congregación se afecta, se duele, pero no es toda la congregación la culpable. Sin embargo, es muy triste, hermanos, cuando los periodos amargos son más largos. Y más triste y preocupante es cuando una congregación entera es la culpable. Cada iglesia, hermanos queridos, va a tener situaciones complicadas con hermanos que viven situaciones complicadas. Todas las iglesias las tienen. Pero pucha que es triste cuando es la iglesia la culpable. Situaciones como la del pueblo de Israel, por ejemplo. Una nación entera que vivió un decaimiento que le llevó a estancarse y perderse. ¿Por qué no podría darse en una sencilla iglesia? Vea la nación de Israel, el costo de haber dejado a Dios. ¿Usted cree que no podría pasarle a una sencilla iglesia como la nuestra? Podríamos, hermano. De hecho, es algo que frecuentemente sucede hoy en día. Muchas iglesias desaparecen porque cuando una iglesia se estanca por demasiado tiempo, sencillamente desaparece. Entonces ya debiéramos ir reflexionando nosotros, hermanos, qué queremos de nuestra iglesia. ¿Que desaparezca o que permanezca? ¿Qué quiere usted, hermano? Bueno, las situaciones pueden ser diversas, pero la razón se puede resumir en una sola. Si bien son distintas las situaciones, pero se resume todo en una sola: decaimiento espiritual. No hay más que eso. Si usted analiza las distintas situaciones del pueblo de Israel, todo redundaba en una sola razón: decaimiento espiritual. Cada uno hace lo que bien le parece. Eso es decaimiento espiritual. Situaciones, ponga atención a esto, a ver si nos cae el poncho a cada uno de nosotros. Situaciones como jóvenes apáticos, matrimonios siempre en disputas, falta de respeto de los niños hacia los maestros, un pastor con sermones poco preparados o la pérdida de su irreprensibilidad, reiterada falta a los cultos dominicales de más de un miembro, poco evangelismo, llegar vestidos indecorosamente, sin Biblias, continuos atrasos o continuos arranques de la iglesia sin despedirse de nadie, padres que van sin hijos, hijos que van sin sus padres, maridos que van solos o viceversa, poca dadivosidad o poco compromiso, son situaciones que se repiten en todas las iglesias en casos puntuales. Siempre se está lidiando con eso. Pero cuando todas estas situaciones empiezan a ser común en toda la congregación, entonces es que en ese cuerpo hay decaimiento espiritual. Y esa es la razón por la que lentamente una iglesia pierde su potencial y pronto pierde la misma vida. Porque se repiten estas cosas. Y hay un decaimiento cuando hay un sosiego demasiado grande. Nunca, hermano, el decaimiento espiritual ha traído alegría y gozo y estabilidad en una congregación. Nunca ha traído crecimiento, abundancia. Se pierde uno de los propósitos más elementales de toda la iglesia, la de predicar el evangelio a toda criatura, y en vez de abrir más iglesias o ganar más almas en la misma, se termina cerrando el lugar donde la antorcha de Dios debía iluminar en las tinieblas,
volviendo todo a negro y oscuro, porque una iglesia que se cierra es una antorcha que se apaga. Donde una vida debía entregarse a Cristo para comenzar a vivir lleno de gozo y esperanza, con seguridad en su destino eterno, con la paz que solo Dios sabe dar, con las herramientas precisas para enfrentar cada reto diario, con la fe confiada en un Jesucristo amoroso y al cuidado de nosotros, pasa todo lo contrario en las vidas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. En vez de todas esas cosas, comienzan las quejas, se sienten menos seguros, se pierde la paz, no se sabe enfrentar los retos de la vida o simplemente se dejan derrotar sin hacer nada. Hay pérdida de la fe aún en Cristo mismo, con resultantes de vidas mediocres que todos comienzan a sentir, haciendo de una anormalidad la norma, que es detectada por los hijos, nuestros hijos, quienes a su vez se vuelven apáticos en la iglesia, en un lugar que no ha traído casi ningún cambio a sus padres, creando un círculo vicioso donde las tinieblas comienzan a cernirse, hermanos, alrededor de cada miembro por el combustible de la apatía espiritual y el decaimiento de sus líderes congregacionales y los sacerdotes del hogar. Cuando eso empieza en una iglesia, le queda poco tiempo de vida. Qué triste cuando los padres no son ejemplo para los hijos y después le exigen a los hijos ser espirituales cuando el padre no lo es. Es obvio que van a ser apáticos espirituales y van a caer en un círculo y van a convertirse en una iglesia apática. Las diversas motivaciones que llevan al decaimiento espiritual de una iglesia es lo que vamos a estar analizando, hermano, en las siguientes lecciones. ¿Ya? Espero sea de provecho para todos nosotros, hermanos, y empecemos a mirar en qué parte yo puedo estar afectando a mi iglesia para que pudiese quedar estancada. Nosotros debemos luchar para que nuestra iglesia fluya y fluya la palabra como ríos de agua viva. Para eso te voy a invitar, hermanos, a Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, recordarán que esta mañana les pedí si lo podían leer. Malaquías no es un libro largo, pero es un libro bastante interesante para lo que vamos a estar tratando, hermanos, sobre mensajes para una iglesia estancada. Pastor, ¿usted está asumiendo que nuestra iglesia está estancada? No estoy asumiendo nada, pero quiero evitar que se estanque. Ahora, sí soy sincero y creo que hay síntomas que pueden llevarnos a eso. Y síntomas que están atacando a las familias. Ahora pregúntese usted, no a qué familia, pregúntese usted si es mi familia la que está siendo atacada. Por eso le dije, esto es un estudio para nosotros personalmente, no para mirar al que está al lado. Y en Malaquías capítulo 1 vamos a empezar a desarrollar este estudio. Vamos a estar volviendo un poco a este libro varias veces, porque es un libro que habla justamente del decaimiento espiritual del pueblo de Israel, y ahí tenemos señales inequívocas del estancamiento de una nación, por lo mismo el estancamiento de una iglesia. Y en el capítulo 1 vamos a leer del 1 al 5 primeramente. Dice la palabra de Dios: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Quién era Malaquías?
Bueno, Malaquías era un profeta en el tiempo de Nehemías. Luego voy a volver a los versículos para entender. Primero entendamos quién es Malaquías. Hay algo bien interesante. Si usted conoce la historia de Nehemías o la historia de Esdras, va a entender que Esdras se preocupó después de volver del cautiverio, después de 70 años estando cautivos en Babilonia, volvieron de 3 grupos. El primer grupo fue con Zorobabel, el segundo grupo con Esdras, y Esdras reconstruyó el templo, y el último grupo fue con Nehemías, y Nehemías reconstruyó los muros. Una vez terminados los muros, en ese tiempo es cuando aparece la figura de Malaquías, porque después de tan linda victoria, porque hubo una victoria poderosa de mano del Señor, ahí Malaquías estuvo predicando contra la religiosidad que se instaló en ese pueblo. Cuando se terminó de construir el templo con Esdras y los muros con Nehemías, el pueblo comenzó a evidenciar su baja espiritual. Es típico que después de una victoria tremendamente espiritual, el pueblo tiende a decaer espiritualmente. Por eso yo le digo, cuando la iglesia está bien, hay que estar atento. ¿De dónde va a venir el golpe? Uno no sabe. Fue un pueblo, el pueblo de Israel, que se ritualizó y que no cambió de corazón. Por ejemplo, diezmaba, pero no lo justo. O sea, no era diezmo, por decir. Ofrecían holocaustos a Dios, pero de lo peor. Y ya lo vamos a ver. Eso lo evidenció ante un Dios que no puede ser burlado. No sé si vamos entendiendo lo que estamos estudiando, hermano. A veces nosotros tenemos la misma actitud, pero ya vamos a llegar a ese punto. Hay que consignar que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y después de él hay un silencio, y esto es un dato importante que lo vamos a ver en un gráfico, un silencio de 400 años más o menos, tanto escritural como profético. Si usted tiene el libro de Malaquías, usted llega al capítulo 4 y comienza él. Entre este y este hay un periodo histórico de 400 años en donde no se escribe nada, ni se levanta profeta en Israel. Es importante entender eso, porque el libro de Malaquías está conectado sí o sí con el libro de los evangelios. Vamos a entender esto. Aquí vamos a aprender algo respecto de Malaquías. Se me olvidaba un dato importante antes de decir. ¿Saben lo que significa Malaquías? Mi mensajero. Mi mensajero. Hay una conexión importante también por el nombre Malaquías. Bueno, Dios no hace las cosas así como que, uy, le ayunté. Las casualidades no existen para Dios. Él hace las cosas de una manera y algo nos quiere decir. Bueno, mire, el primer libro histórico del Antiguo Testamento es Génesis. Ahí comienza la Biblia. Y de ahí en adelante vienen todos los libros históricos que cuentan la historia desde la creación, la conformación del pueblo de Israel, hasta los tiempos de Nehemías. Por lo tanto, si trazamos una línea en su Biblia, usted tiene toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento hasta el libro de Nehemías. Todo lo que viene después, Job, Salmos, Proverbios, todos los libros poéticos, están insertados dentro de esta historia. Todos los libros poéticos están insertados dentro de esta historia. Todos los libros proféticos que vienen a continuación, Daniel, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, también están dentro de esta historia, de este periodo. Por lo tanto, desde el libro poético hasta Malaquías, no se está contando o añadiendo más historia, sino que está dentro de ese periodo histórico. Por eso la Biblia se divide en libros históricos, poéticos, proféticos. Es importante tener eso en consideración. En la época de Nehemías, o sea, ya al final de la historia del Antiguo Testamento, cuando se reconstruyó la ciudad, se reconstruyó el templo y se reconstruyeron los muros, está
Malaquías, el profeta. Este profeta que significa mi mensajero. ¿Ya? Malaquías es de ese periodo. Es rico ver un diagrama, tal vez lo vamos a estudiar más adelante, donde en qué periodo se sitúa cada profeta. Es muy bueno porque cuando uno tiene una visión así, comprende más o menos la historia. Siempre las líneas históricas nos hacen entender el tiempo en que están situados. Malaquías es de esa época. Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hay un periodo de 400 años de silencio hasta llegar al Nuevo Testamento, o los Evangelios. ¿Por qué los Evangelios? Porque los Evangelios, aparte de ser históricos, hablan de Cristo y todo comienza ahí. Malaquías, mi mensajero. Conexión, Malaquías, que significa mensajero. Veamos el 3.1 de Malaquías y veamos la conexión que tiene con el Nuevo Testamento. Malaquías 3.1. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una clara referencia a un mensajero. Bueno, el versículo 3.1 de Malaquías habla de un mensajero y luego el ángel del pacto. Veamos lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 10. Mire lo que dice, usted puede leer el contexto después. Respecto del mensajero, ¿quién es el mensajero? Que el mismo mensajero Malaquías lo anuncia en la profecía 400 años antes. Dice el versículo 10, Cristo hablando: porque este de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Las mismas palabras de Malaquías. Malaquías significa mi mensajero, y Cristo está hablando aquí del mensajero que prometió Malaquías. ¿Quién sería? Muy bien. Juan el Bautista es el mensajero, el que vino a preparar el camino de Jesucristo. Lo dice la Escritura. De eso está hablando el contexto. Lea el título arriba. Dice: los mensajeros de Juan el Bautista. Juan el Bautista dudaba un poco de Cristo y mandó a sus discípulos a preguntar realmente si era el Jesucristo. Bueno, Jesucristo le dice: ve todas las señales solamente. Y ahí él habla de Juan el Bautista y dice que estaba escrito de él en Malaquías. Curiosamente, Malaquías, que significa mi mensajero, fue el último mensajero del Antiguo Testamento hasta que Dios levantó otro mensajero en el Nuevo Testamento llamado Juan el Bautista. Si usted lee los Evangelios, por ejemplo el Evangelio de Lucas, la primera señal de Dios después de un periodo de 400 años de silencio, ¿sabe cuál fue? La que le habló a Zacarías, padre de Juan el Bautista. No fue lo que le habló a José y María. Primero le habló a Zacarías, y recordarán que le dijo que iba a tener un hijo y que su hijo iba a ser un mensajero poderoso, y él quedó mudo. Luego Elizabeth queda embarazada, esposa de Zacarías, y al tiempo queda embarazada María, prima de Elizabeth, con Jesucristo. Por lo tanto, Juan el Bautista, carnalmente, era el primo mayor de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el mensajero que estaba preparando el camino para el ángel del pacto. Recordarán que ¿quién es el ángel del pacto? Jesucristo. Él, cuando hace la Santa Cena, dice: esta será la señal del nuevo pacto. Por lo tanto, la profecía de Malaquías 3.1 se cumple perfectamente en los Evangelios. Ahora usted dirá: pastor, ¿para qué necesitamos todos estos datos en un estudio de la iglesia estancada? Bueno, no sé si ve la línea ahí de 400 años de silencio. Malaquías, el mensajero, fue el último mensajero por el cual Dios habló.
a una nación dura y rebelde, y luego el Señor cayó. Y si después habló en el Nuevo Testamento, hermanos, ya no fue para que la nación se arrepintiera. Fue simplemente para levantar una nueva nación, la nación espiritual llamada la Iglesia. Y la Iglesia se conformó mayormente de gentiles, lo que se le llama en la Biblia la era de los gentiles. ¿Cómo puede un Dios amoroso guardar silencio ante un pueblo que ama? Simplemente, hermanos, cuando un pueblo decae espiritualmente y ya no quiere escuchar las razones de un poderoso Dios, ya Dios no tiene que hablar. Usted tal vez le ha pasado con su hijo, que ya le ha dicho tantas veces una advertencia, más ellos siguen porfiando, llega un minuto en que usted deja de hablar. O eso le ha pasado con cualquier tipo de persona, no solamente con un hijo, en que después de un consejo, un buen consejo, una advertencia, deja de hablar y se produce ese silencio. Tenemos otro caso y un ejemplo más particular en la Biblia, como el caso de Saúl. Saúl fue una persona que fue ungida por Dios para ser rey, pero que después no hizo caso a los mandamientos de Dios, y Dios se apartó de él y ya no le habló más. Tan así era su relación de Saúl con Dios, que empezó a echar de menos a Dios y empezó a procurar su presencia, pero sin arrepentimiento genuino, y empezó a buscar a Dios como muchos en las iglesias lo hacen. Empiezan a buscar a Dios, empiezan a buscar su favor, incluso se arrodillan y oran, pero no cambian. Y Saúl no cambió, al punto que fue ante una adivina para tener mensaje de Dios a través de Samuel. Cosa garrafal, porque era algo que Dios condenaba, la adivinación. Dios guardó silencio para con Saúl, y Saúl terminó en una calamidad total. Otro ejemplo particular antes de Saúl es Sansón, un ser preparado por Dios para liberar al pueblo con mano poderosa, de la propia mano, de la fuerza de Sansón, pero Sansón se dedicó a juguetear con el poder de Dios. Se casó primeramente con una mujer filistea, la cual fue muerta y él cobró venganza. Luego volvió a enamorarse de otra mujer filistea. Cuidado con las Dalilas, con las filisteas, porque él perdió su vida por ello. Dios sí cumplió el propósito a través de Sansón. Derrotó a los filisteos, pero la vida de Sansón, en vez de cantar victoria, también fue llevada con ellos. Es una pena. Y esto mismo le sucede a la nación de Israel. El último mensajero, Malaquías, quien advierte en todo el libro, en los 4 capítulos, por qué debieran volverse a Dios, el pueblo no se vuelve. Y aquí vamos, hermanos, al primer capítulo de Malaquías, lo que acabamos de leer, número 1 y los primeros versículos. Dice: profecía de la palabra de Jehová. ¿Qué dice? De Jehová contra Israel, no a favor de Israel, no para Israel, sino contra Israel. Dios tiene algo en contra que decir. Jehová, por medio de Malaquías, mi mensajero, tenía algo en contra que decir. En este periodo, hermano, se estaba cerrando un capítulo en contra. O sea, enojados, terminaron divorciados. Mas acá el Señor habla a favor de un pueblo, pero un nuevo pueblo. En contra, a favor. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. ¿Duda usted que Dios haya amado al pueblo de Israel?
No, hermano, si la Biblia nos muestra cómo le sacó constantemente de peligro, cuántas veces no le clamaron al Señor y el Señor volvía cada vez arrepintiéndose. Una vez le dijo a Moisés: voy a hacer otro pueblo de tus lomos, voy a barrer a este pueblo, lo voy a hacer desaparecer así. Y Moisés clamando: no, Señor, no sea así, este es su pueblo. Por amor a ti, Moisés, escuchó. ¿Cuántas veces no le perdonó la vida? ¿Cuántas veces el Señor al pueblo de Israel no lo sacó de apuros? ¿No dice acaso su palabra en el Antiguo Testamento: si se humillaren mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, si oraren y convirtieren su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré? Yo os he amado, dice Jehová. No hay ninguna duda. Pero esto es, hermano, esto es algo clave cuando hay un decaimiento espiritual. Ellos preguntaron: ¿y en qué nos amaste? ¿Sabe lo que implica esa pregunta? ¿Y qué ha hecho usted por nosotros? Muéstreme en qué ha hecho usted. ¿Dónde usted, pastor, nos ha amado? ¿Cuándo nos ha amado usted? Yo estoy lleno de problemas y usted no fue a mi casa justo en el minuto preciso. ¿Dónde? Cuando el pueblo está decaído espiritualmente, nunca ve lo bueno que otros hacen por ellos. Ahora es importante esto, entenderlo, porque en Romanos capítulo 9, los calvinistas en especial usan mucho esta parte. ¿No era Esaú hermano de Jacob? ¿Se acuerdan? Esaú y Jacob, los hermanos, dice Jehová, y amé a Jacob. Suena como que a Esaú yo lo aborrecí porque quise nomás. Suena, pero hay que saber la historia. Porque en Romanos capítulo 9 dice: a Esaú aborrecí, más a Jacob amé. Como si hubiera elegido amar a uno y al otro lo hubiese elegido para aborrecerlo. ¿Eso es bíblico, hermano? ¿Cree usted que Dios elige a las personas para aborrecerla? Entonces, ¿de qué expiación estaríamos hablando? No, Dios no lo elige. Lo que pasa es que hay que ir a la historia. Esaú aborreció a Dios al vender su primogenitura. Él era el que debía llevar la semilla de la nación de Israel, pero él la aborreció, no le importó. A él no le importó porque era más importante un plato de lentejas que simplemente ser un patriarca de una nación poderosa. Una pregunta: ¿crees tú que Dios va a quedar muy contento con una respuesta como esa de un Dios poderoso que dio su vida por una nación, que dio su vida por su abuelo como Abraham, trayéndolo de Ur de los Caldeos, librándolo de tantos peligros para que le naciera Isaac en su vejez, e Isaac engendrara ¿a quién? A Jacob y Esaú? Sabía que tenían una línea que llevar. Él era el primogénito, él era la persona indicada para eso. Pero él despreció todo eso. Entonces, por eso aborreció a Esaú. Es bueno decir que Esaú es el padre de Edom, o los edomitas. Por eso dice el versículo 3: y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. En el tiempo, en los años, durante la historia de Edom, los edomitas fueron exterminados. ¿Ya? 4. Cuando Edom dijere, está refiriéndose a la nación de Esaú: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, ¿y qué dice? Y les llamarán territorio y impiedad. Voy a leer nuevamente el 4 y quiero que me responda, por favor, porque quiero que siga la lectura. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Bueno, una esperanza, pues, hermano. Pucha, si estoy pobre, tengo que levantarme de alguna manera, tengo que edificar. Pero no sabían que el que los había llevado a la ruina era Dios mismo. Hermano, no lleguemos a ese punto.
No lleguemos al punto, hermanos queridos, en que queramos levantarnos como iglesia, pero Dios ya se haya sacado su candelero de su lugar. No hay nada que nos va a levantar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. O sea, lo que le estaba diciendo Dios en esta porción al pueblo de Israel: no amé a Jacob, y al amar a Jacob no los amé a ustedes, no los he protegido, no le he dado a Edom. A Edom lo llevé a la ruina por su desapego a Dios. Pero a ustedes los amé, los traje hasta aquí, les hice tener una nación grande, próspera, un gran templo, grandes muros, grandes ciudades. Han tenido abundancia de la mano de Salomón. Han comido y han tenido riquezas como nunca otra nación ha tenido a su alrededor. Pero ahora me desechan y me preguntan: ¿en qué nos has amado? Es muy típico, hermano, de hermanos que van a la iglesia y están desilusionados. ¿Y qué bueno me ha dado la iglesia? Me ha traído puros problemas. Desde que me convertí estoy metido en problemas. Siempre en problemas. Olvidando cada bendición que Dios le ha dado. Es sinónimo de apostasía incluso. Y el candelero jamás permanece vivo ahí. Con Malaquías, hermanos, termina la era espiritual de una nación para dejar un periodo de silencio en espera de la era de la iglesia. Ahora lo que viene a continuación, hermanos, para ir terminando, es algo bien importante. ¿Dios está con nosotros o está contra nosotros? ¿Qué cree usted? Porque podría estar contra nosotros. Y eso lo va a determinar usted hoy día. Si está Dios con nosotros o contra nosotros. Quiero que usted lo determine. Y yo lo siento, hermanos, si se va con una sensación negativa de que Dios podría estar en contra de nosotros, porque usted, yo creo que va a usar sus facultades y va el Espíritu Santo para ver si usted está haciendo una piedra de tropiezo o si yo lo estoy siendo. Pero ¿para qué estamos dando el mensaje? Por lo mismo que Malaquías, Dios le mandó a darlo, para que la gente se vuelva a Cristo, para que la gente se vuelva a su Señor. Si detectamos que somos parte de una iglesia estancada porque yo la estoy estancando, ¿qué cree que Dios va a estar a favor o en contra? Hermano, esta es la primera lección. Dios contra nosotros. Él podría estarlo ya. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, veamos un poco en qué actitud estamos respecto a Dios, comparándola con la misma actitud del pueblo del Señor. Veamos Malaquías 1:6. Y ahí usted tiene como título: Jehová reprende ¿a quiénes? A los sacerdotes. Ya el pueblo de Israel empieza a preguntar: ¿y en qué nos has amado? ¿Cómo esa pregunta, hermano? A veces los matrimonios, cuando hay disputa, sale esa pregunta, po. Bueno, en el caso de Israel, nos queda claro que Dios siempre le amó. Y aquí estaban reclamando más de lo debido. Ahora empieza a reprender al liderazgo de Israel. Y ahí está la clave. Y esto, en esencia, va para toda la iglesia, para todos nosotros, porque la actitud la podemos llevar todo. Pero mayormente va para Scarlett, para Nicole, para Angélica, para Lorena. Va para mis hermanos que se paran en este púlpito a dirigir. Va para cada persona que está liderando, hermana Paola, pastor, para cada uno que cumple una función. Porque cuando el liderazgo empieza a estar mal con Dios, es señal de que una iglesia se va a estancar. Porque cuando ciegos empiezan a guiar a ciegos, el charco le espera para caerse ahí. 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Qué gran verdad, ¿cierto? Sí, pues, soy yo padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, nuevamente la pregunta, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Hacemos sacrificio todos los días?
Vamos a la iglesia todos los domingos. Y algunos hoy día vinieron, amén, aleluya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el otro mes? Y le va a decir a Dios cuando esté cara a cara, iba una vez al mes a la iglesia, un pastor, confórmese, pues hombre. Eso es lo que le están diciendo. ¿Y en qué te hemos menospreciado si nosotros hacemos holocaustos todos los días? 7, fíjese. En que ofrecéis sobre mi altar, ¿qué dice? Pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El altar es la mesa de Jehová. A eso se refiere. Y aquí está en el 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Es malo, hermano, ofrecer una ofrenda defectuosa? ¿Le pregunto a todos? Sí. Gracias. Los que duermen también, gracias. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos? Hermano, una de las razones de que Dios estaba en contra de Israel, especialmente de su liderazgo, era su tremenda falta de honra. No tenían honra. En el versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Luego reclama al Señor y dice, ¿dónde está mi honra? Porque ustedes no me honran. Y yo le pregunto a cada uno de mis hermanos, ¿dónde está la honra que Dios merece? ¿Le honramos? Se ve su falta de honra en la parte de su sacerdote y la falta de temor del pueblo al hacer este tipo de preguntas. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿Y tú cuándo nos has amado? Las ofrendas en el altar de Jehová son defectuosas, animales con fallas, panes sin excelencia, es lo que los sacerdotes ofrecían a un Dios santo. Es triste, hermano, cuando el pueblo de Dios tiene en menos al Creador. Un Dios fuerte y celoso que busca toda la gloria porque realmente la merece nuestro Señor y solo recibe lo desechable, lo sobrante, es porque no se teme ni se ama a ese Señor. Por eso le dice en el versículo 8, dice, preséntele lo mismo a tu príncipe, a ver si le va a gustar. Regálele algo mediocre a tu rey, a ver si le va a gustar. Pero a Dios, no, a Dios las obras del tiempo, las obras de los diezmos, porque a veces no son diezmos, las obras de la ofrenda misionera, ahí veo, las obras del interés, no me interesa. Cuando uno ama a su Señor, se ve. Cuando mi esposa me dice, tú no me quieres, ¿por qué? Porque no me haces cariño y yo necesito cariño, encuentro razón. Porque su lenguaje es ese. Y las personas se van a sentir amadas cuando uno le responde de acuerdo a su lenguaje, no al mío. Porque lo mismo le podría reclamar yo a mi señora y decir, tú no me amas. ¿Por qué? Porque no me sirves, porque ese es mi lenguaje. Es triste cuando un hombre le dice a su mujer, yo te amo, pero a mi manera. Es súper triste. ¿Sabe por qué es triste? Porque la mujer espera que le ame de otra manera. A veces es una mera excusa del hombre o la mujer para sacarse los pillos nomás. No, si yo te amo a mi manera. Yo te amo, mira, cuando estoy con mis amigos tomando, yo te amo. Cuando me gasto la plata, yo te amo. Cuando te estoy palabreando, yo te amo. ¿Eso es amar a mi manera? Lo mismo pasa con el Señor. Muchos dicen, yo le amo a mi manera. ¿Qué manera? Cuando falta la iglesia, yo lo amo. No leo su palabra, pero yo lo amo. Ni le oro al Señor, pero yo lo amo. Eso no es amar, hermano. Eso no es amar. Y una iglesia que hace tal cosa
se estanca y no va a tener bendición en su vida. Sencillamente. Este pueblo realmente de labios honraba al sustentador de sus propias vidas. Esa es una razón suficiente, hermano, para tener a Dios en contra y no a favor de un pueblo. Cuando con descaro va y le da lo que sobra. Cuando yo veo el relajo de algunos hermanos que antes buscaban vestir decorosamente y ahora relajan su vestimenta, algo está pasando, algo está pasando. ¿Has relajado tu vestimenta? ¿Te da lo mismo venir a honrar al Señor? Hermano, el Dios de los cielos al que nos presentamos cada domingo. Pastor, el hábito no hace al monje. ¿Cuál es el problema? Que al Rey de Reyes trates de presentarte de la manera más honrosa posible. Y esto también va para usted, joven, que siente que por ser joven está libre de tal honra. Nadie está libre de tal honra. Un ejemplo que estoy poniendo. Pero he visto cómo algunos se han relajado para venir con sus sendos pantalones apretados a la casa del Señor. Hermano, hoy no es tan distinto esto que estaba sucediendo con el pueblo de Israel en muchas iglesias. Muchos han perdido el primer amor, lamentablemente. Eso es algo que Dios tiene en contra. Le decía, yo le dije, lea las 7 cartas a la iglesia de Asia. Le decía a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, ¿qué dice Romanos 8:28? Que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quién puede decir que le ama a Dios si no hace lo que Dios quiere? ¿Cuándo una iglesia va a ser prosperada? Si la gente viene como quiere, cuando quiere, lee su palabra cuando se le da la regalada gana, algunos dejan la Biblia acá, le oran al Señor a la hora del almuerzo. Gracias, Señor, por este pancito rico, muy bien, amén. ¿Cuándo Dios se agrada de eso? Arrepiéntete, pues, le dice a la iglesia de Éfeso. Y a todas las iglesias le tiene algo que decir, excepto a 2 de ellas. Arrepiéntete, pues, o si no, dice a muchas de ellas, quitaré mi candelero de su lugar. Eso es una iglesia estancada que está dispuesta a morir. Por eso preguntémonos si Dios está con nosotros o contra nosotros. Pero no mirando al que está al lado, sino, ¿qué soy yo? Yo estoy luchando porque, mire, créame, si hubiera 10 justos, por lo menos luchando, el Señor no destruiría este lugar. Pero cuando toda la iglesia está apática, Dios la cierra. Muchos han perdido el primer amor, y el amor es el primer y gran mandamiento que debe haber en esta iglesia, hermano, para que permanezca y no se estanque. Así lo dice claramente en Mateo capítulo 22, que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda tu fuerza. El amor es más que cualquier sacrificio, y esto es importante leerlo, Marcos 12:33, para que vamos entendiendo de lo que estamos hablando, hermano. Marcos 12:33. Leamos todos juntos el versículo, Marcos capítulo 12, versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, que dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esa es clave. Es clave. Me gozo cuando una hermana me pide la palabra y dice, yo les amo, hermanos. Qué rico, es bueno. Es rico escucharlo muchas veces. Me imagino que cuando una persona expresa una palabra así, nos ama a todos por igual. Solamente que nunca digamos cosas que no hacemos. Así le pasó a este pueblo. Perdió el amor a Dios. Lo segundo que perdió el temor. Porque preguntaba al Señor, ¿dónde está mi temor? ¿No es el principio de la sabiduría el temor a Jehová? ¿Dónde está el temor, hermano? Pastor, sí. No, yo lo llamo porque me separo. Chuta, hermano. Pastor, sí. Lo llamo porque ya mi hijo de la casa. Pongo ejemplos, hermanos, que viven en cada iglesia. Me llamaba un pastor el otro día. Me decía, hermano, yo no sé, a veces uno tiene que tomarse el Señor, pero
pastor, te llamo por lo siguiente, tengo el siguiente problema y no sé qué hacer. Hubo una disputa familiar tremenda y hijos involucrados, tremendo, era bien complicada la situación. Yo le dije, pastor, yo ni yo sé qué hacer. Pero una cosa podemos hacer ambos. Yo voy a derramarme en oración por usted y usted por mí. Porque lo que usted vive allá a veces se vive acá. Porque no hay temor a Dios. Cuando una persona está muy dispuesta a hacer algo que Dios condena, alegando y argumentando, es porque no está entendiendo el temor a Dios. Pastor, de nuevo caí al alcohol. Y fueron 3 días de farra y me gasté toda la plata. Yo le pregunto inmediatamente a esa persona, ¿y dónde estaba tu temor a Dios en ese minuto? Pastor, adulteré. Pucha, el adulterio, hermano, el adulterio es algo que se planifica. ¿Dónde está el temor a Dios? O lo voy a hacer más sencillo. Puse ejemplos extremos. No fui porque me dio flojera. O a veces pregunto, oye, ¿y tu papito? No, tenía flojera hoy día. Oye, ¿y por qué no vino hoy día tu esposa? Tema de otro día, pastor. Están con problemas. Ya, mejor ni pregunto. ¿Qué dice Proverbios 10:27? Y terminamos con esto. Proverbios 10:27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán. Hay una promesa respecto al temor, pero vamos a hablar la próxima semana sobre lo que está perdiendo la iglesia en los días de hoy, lo que perdió el pueblo de Israel en los días del Antiguo Testamento. Pero, ¿dónde está nuestro amor a Dios? ¿Dónde está nuestro temor a Dios? Nuevamente quiero refrescarle la pregunta de delante. ¿Cómo nos vamos a ir hoy día? ¿Sabiendo que tenemos un Dios a favor o en contra? Pero quiero llevarle con esta esperanza. Si usted se da cuenta que está siendo también un factor determinante para que esta iglesia sea una iglesia estancada, le doy el mismo mensaje que Malaquías. Arrepiéntete. Malaquías, el mensajero, fue puesto ahí para anunciarle sus quejas, las de Dios contra su pueblo. Lo mismo hizo Juan el Bautista, el otro mensajero, anunciarle las quejas que tenía contra el pueblo para preparar el camino del santo que venía. Quizá hoy día Dios me ha puesto para dar este mensaje a cada uno de ustedes, para mí también, para ver qué quejas tiene Dios contra nosotros. Cada una de esas son oportunidades que Dios da para que el pueblo se arrepienta. Esa es la esperanza. Si usted siente en algún área que podría contribuir a una iglesia estancada, haga lo que Dios siempre dice: arrepiéntase. Porque Dios limpia todo pecado. Mire, vea lo que Malaquías 3:1, por favor. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, ahí está hablando de Cristo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero siempre antes de que viene el Señor, hay un mensajero preparando el camino. No estoy diciendo, hermano, que yo soy el mensajero escogido por Dios para que mañana aparezca el Señor a buscar a su iglesia. Pero ¿y si así fuera? ¿No sería bueno que el Señor, si mañana nos viene a buscar, nos encontrara arrepentidos? Porque de lo contrario vamos a tener una iglesia estancada.